Bienvenidos a Atención de Formación, tu canal de estructuras. Aquí encontrarás respuestas a dudas relacionadas con las propiedades vectoriales de un sistema de fuerzas y momento de una fuerza. En este video te enseñaremos a determinar el momento de una fuerza, el vector momento y momento resultante de un sistema de fuerza. Para definir el momento de una fuerza, vamos a utilizar una barra, el cual está articulada en el borde izquierdo y a una distancia d le aplicaremos una fuerza. Esta fuerza producirá una rotación en la barra, la cual es medida con el ángulo alfa. Si acercamos esta fuerza o acercamos el punto de aplicación de la fuerza a una distancia más pequeña en relación a la articulación, la rotación que esta fuerza produce será menor. Si la distancia del punto de aplicación de la fuerza a la articulación es aún más pequeña, la rotación producida por esta fuerza va a ser más pequeña. Y si la fuerza la aplicamos justo en la articulación, esta fuerza no va a producir rotación alguna sobre la barra. La rotación que produce la fuerza se le conoce como momento de una fuerza y es la fuerza que se aplica a un cuerpo para producir una rotación. Si bien la rotación va a depender de la magnitud de la fuerza, también va a depender de la distancia al cual está aplicada dicha fuerza. Por lo tanto, el momento de una fuerza viene dado por el producto de la fuerza por la distancia al cual está aplicada. La distancia y la fuerza tienen que estar perpendicular, es decir, la distancia d es un brazo de momento, se le conoce como el brazo de momento, o distancia perpendicular desde el punto cero hasta la línea de acción de la fuerza. Si esta fuerza es aplicada con cierta inclinación, la fuerza que va a producir el momento es la componente de la fuerza perpendicular a la distancia y por lo tanto el momento de esta fuerza con respecto al punto cero va a ser igual a la fuerza por el coseno del ángulo multiplicado por la distancia. Aquí mostramos dos ejemplos en el cual se le está aplicando a una barra de longitud 2 metros una fuerza perpendicular a la distancia. Esta fuerza va a producir una rotación y el momento que produce dicha rotación, el cual llamamos m sub 0, va a ser igual a la fuerza de 100 newton por la distancia de 2 metros. Por lo tanto, el momento de la fuerza con respecto al punto cero va a ser igual a 200 newton metros. En este siguiente ejemplo, la fuerza de 7 newton está aplicada en el elemento y vamos a determinar el momento que esta fuerza produce con respecto al punto cero. Dicho momento va a ser igual a las 7 kilonewton por la distancia desde el eje cero a la línea de acción de la fuerza, que es igual a 3 metros, y por lo tanto el momento es igual a 21 kilonewton metro. Cabe resaltar que cuando calculamos el momento igual al producto de la fuerza por una distancia perpendicular, estamos determinando es la magnitud del momento. Estos ejemplos se encuentran en el libro Ingeniería Mecánica Estática de R.C. Gibeler, 12ª edición, capítulo 4, identificado como ejemplo 4 puntos. El momento que se produce en un cuerpo o el efecto que el momento produce en un cuerpo va a depender de la magnitud, de la dirección y del sentido en que se aplique. Por lo tanto, el momento, al igual que la fuerza, es considerado un vector. Si tenemos un cuerpo, el cual estamos aplicando la fuerza B representada en el dibujo, y esta fuerza está actuando a una distancia de perpendicular al punto cero, aquí se va a producir un momento. El momento que esta fuerza produce en el cuerpo va a tener una magnitud y esa magnitud es el producto de la fuerza por la distancia. Como el momento también es considerado un vector, este momento va a tener una dirección.
La dirección del momento m sub 0 es perpendicular al plano que contiene la fuerza y su brazo del momento. Y el sentido del momento se utiliza la regla de la mano derecha o el curveo natural de los dedos de la mano derecha cuando se doblan. La palma representa la tendencia a la rotación y el pulgar de la mano derecha da el sentido del momento. Por lo tanto, en los ejemplos anteriormente planteados, ¿cómo podemos determinar el sentido de ese momento? Para ello, vamos a fijar unos ejes referenciales X, Y y Z. Ya sabemos que la magnitud del momento viene dada por el producto de 100 newton por 2 metros. El sentido del momento viene dado por el dedo pulgar y la dirección es perpendicular al plano. El sentido dice que el momento es negativo y la dirección es la dirección del eje X. Por lo tanto, el momento m sub 0 va a ser igual a menos 200 newton por metros en la dirección Y. En el siguiente ejemplo, la magnitud del momento viene dada por el producto de 7 kilonewton por 3 metros, colocando los ejes referenciales y colocando el sentido del momento, el pulgar va dirigido en la dirección X positiva y la dirección es en el plano perpendicular, en la dirección perpendicular al plano formado por el eje Y y Z. Por lo tanto, el momento m sub 0 es un momento positivo en la dirección del eje y su valor es igual a 21 kilonewton metros y. En este ejemplo de aplicación, tenemos un mástil de una bandera que tiene que ser levantada. Para ello se cuenta con un bastidor y un cable, el cual se le comunica una tensión de 3.2 kilonewton mediante un torno mecánico ubicado en el punto D. Nos piden calcular el momento que la tensión del cable produce con respecto al punto cero, punto alrededor del cual tiene que girar el mástil para poder ser levantado. Aquí graficamos la fuerza de tensión que aplica el cable y esta fuerza de tensión en función de los ejes X y Y va a tener una componente horizontal, el cual llamamos Fx, y una componente vertical, el cual llamamos Fy. El momento lo vamos a determinar a través de sus componentes Fx y Fy, por lo cual necesitamos calcular distancias perpendiculares de esta fuerza al punto cero. La fuerza, su magnitud es de 3.2 kilonewton, podemos determinar la componente en la dirección del eje X, el cual va a ser igual a 3.2 kilonewton por el coseno de 20 igual a 3 kilonewton y la componente en la dirección de Y la determinamos a través del producto entre 3.2 kilonewton y el seno de 20 grados y la componente del eje Y es igual a 1.09 kilonewton. Para determinar los brazos del momento utilizamos el triángulo equilátero resultado de el bastidor que sujeta el mástil y en el cual las distancias perpendiculares que nos van a permitir determinar el momento es la distancia D, cuyo valor la determinamos a través de la longitud de 3 metros por el coseno de 60 y su valor es igual a 1.5 metros y la distancia H va a ser igual a 3 metros por el seno de 60 y su valor es 2.6 metros. Para determinar el momento de las componentes de la fuerza F con respecto al eje 0, tenemos que el momento m sub 0 va a ser igual a la fuerza de 3 kilonewton por la distancia de 2.6 metros. Aplicando el sentido de la mano derecha, esta fuerza me produce un momento en sentido antihorario, por lo tanto, su valor va a estar dirigido en la dirección de Z y por lo tanto va a ser positivo. Va a ser 3 kilonewton por 2.6. El momento que produce la componente vertical, es decir, la fuerza de 1.6 newton,
va a ser igual a esta fuerza por la distancia de 1.5 newtons. Produce una rotación en sentido horario, por lo tanto negativa, y el momento total de la fuerza con respecto al punto cero es igual a 6.17 kilonewton positivo en la dirección K. Este ejercicio se encuentra en el libro Mecánica para Ingenieros Estática, tercera edición de J.L. Merian y L.G. Karien, capítulo 2, Problemas Representativos 2.33. Para determinar el momento resultante de un sistema de fuerzas, vamos a tener varias fuerzas. Vamos a tener la fuerza F1, la fuerza F2, la fuerza F3 y la fuerza F4. Para determinar el momento de cada una de estas fuerzas produce en relación al punto cero, necesitamos definir una distancia perpendicular a la fuerza que vaya desde el punto cero a la línea de acción de la fuerza. Para la fuerza F1 tenemos la distancia de 1 y el momento que esta fuerza va a producir con respecto al punto cero va a estar en sentido horario y su valor va a ser igual al producto de F1 por D1. Para determinar el momento de la fuerza F2, determinamos la distancia de 2 perpendicular a la fuerza y que nos produce un momento M2 en sentido antihorario, a lo propio para la fuerza F3, cuyo momento va a ser antihorario, y para la fuerza F4 estamos definiendo la distancia de 4 que va desde el punto cero a la línea de acción de la fuerza F4, el producto de F4 por D4 nos produce un momento en sentido antihorario igual a M4. Para determinar el momento resultante de este sistema de fuerza, el momento resultante va a ser igual a la sumatoria de todos los momentos obtenidos a través del producto de la fuerza por la distancia, de tal manera que este momento resultante va a ser igual a un momento que produce la fuerza F1 negativo por ser en sentido horario, va a ser igual a F1 por D1, positivo el momento M2, negativo el momento M3, más F4 por D4, que es el momento que produce la fuerza F4 con respecto al punto cero. Ahora bien, todo este sistema de fuerza también va a tener una fuerza resultante y esta fuerza resultante produce un momento con respecto al punto cero, para lo cual definimos la distancia dr. El momento que produce la fuerza resultante va a ser igual al momento resultante que producen todas las fuerzas. El ejemplo de aplicación, tenemos esta estructura, al cual está articulada en el punto A y está sometido a dos fuerzas, una de 500 newton y una de 400 newton. Nos dicen que determinemos los valores de tita y los valores y el valor de la fuerza resultante si el momento que estas dos fuerzas producen con respecto al punto A es de 475 newton metro en sentido antihorario. Para ello, vamos a definir los ejes referenciales X y Y vamos a calcular el momento resultante de las dos fuerzas con respecto al punto cero. El momento resultante con respecto al punto A va a ser igual al momento que produce la fuerza de 500 newton por la distancia de 600 milímetros. Este momento va a ser en sentido horario, por lo tanto es negativo y va a ser igual a 500 newton por 0.6 metros. El momento de la fuerza de 400 newton, al tener una inclinación tita, va a tener dos componentes. Una componente horizontal que a pasar por el punto A no produce momento y el momento lo va a producir la componente vertical cuyo valor va a ser igual a 400 por el seno de tita y la distancia va a ser 500 milímetros también en sentido horario, por lo tanto es negativo y su valor va a ser igual a 400 newton seno de tita por la distancia de 0.5 newton.
Este momento resultante con respecto al punto A nos dicen que es igual en sentido horario, por lo tanto negativo a 475 newton por metro. Al igualar ambos momentos, vamos a poder determinar el ángulo al cual debe estar aplicada la fuerza de 400 newton para que el momento que produzca sea igual a 475 newton metro en sentido antihorario y en sentido horario, y este θ es 61 grados. Conociendo el ángulo, podemos determinar la fuerza resultante, ya que la fuerza resultante va a tener una componente en la dirección del eje X, cuyo valor va a ser igual a 500 newton en sentido positivo, menos la componente en X de la fuerza de 400 newton, es que está en sentido negativo y va a ser igual a 400 newton por el coseno de 61 grados. La componente de esta fuerza resultante es 306 newton. La componente de la fuerza resultante en la dirección del eje Y viene dada por la componente en el eje Y de la fuerza de 400 newton, y esto va a ser igual a 400 newton por el seno de 61 grados, lo que da una magnitud de 350 newton. La magnitud de la fuerza resultante la determinamos aplicando la raíz cuadrada del cuadrado de la fuerza de 600 newton más el cuadrado de la fuerza de 350 newton, con lo cual la magnitud de la fuerza resultante es igual a 465 newton. En este ejercicio nos están pidiendo dos valores de θ y dos módulos de la fuerza resultante. Un primer valor de θ es 61 grados y un primer valor de fuerza resultante es 465 newton. Para determinar este segundo punto, podemos partir que nuestra fuerza de 400 newton va a estar en el primer cuadrante a un ángulo θ mayor a 90 grados. Para determinar este ángulo θ, vamos a calcular el momento de estas fuerzas con respecto al punto A en función del ángulo alfa. Para ello vamos a calcular el momento resultante de las dos fuerzas con respecto al punto A, cuyos valores van a ser, al igual que el caso anterior, el momento que produce la fuerza de 500 newton con respecto al punto A, que va a ser igual a menos 500 por la distancia de 0,6 metros, y el momento que produce la componente en Y de la fuerza de 400 newton, también en sentido horario, por lo tanto negativo, y su componente va a ser igual a 400 newton por el coseno de alfa por la distancia de 0,5 metros. Este momento resultante con respecto al punto A también tiene que ser igual al momento de la fuerza resultante, que es igual a menos 475 newton metros. Igualando ambos momentos, podemos determinar el valor del ángulo alfa, el cual es 29 grados. El ángulo θ, que es lo que nos están solicitando, va a ser igual al ángulo alfa más 90 grados, por lo tanto, el segundo valor de θ que nos solicitan es de 119 grados. Conociendo ya el ángulo al cual estaría aplicada la fuerza de 400 newton, podemos determinar la segunda fuerza resultante, con el cual la componente horizontal de esta fuerza resultante va a ser igual a la fuerza de 500 newton positivo, más también positivo la componente de la fuerza de 400 newton con respecto al eje X, cuyo valor va a ser igual a 400 newton por el seno de 29 grados, lo que nos da una componente de la fuerza resultante en la dirección del eje X igual a 694 newton. La componente de la fuerza resultante en la dirección del eje Y viene dada por la componente en la dirección del eje Y de la fuerza de 400 newton, el cual va a ser igual a 400 newton por el coseno de 29 y su valor es igual a 350 newton. La fuerza resultante la obtenemos a través de la raíz cuadrada del cuadrado de la fuerza de 694 newton más el cuadrado de la fuerza de 350 newton, los que nos da un segundo módulo de la fuerza resultante de 777 newton. El segundo valor de θ y el módulo de la fuerza es
el tita 119, la fuerza resultante de 771, y el primer valor lo hemos determinado antes, cuyo tita es igual a 61 grados, y la fuerza resultante de 465 newton. Este ejercicio se encuentra en el libro Mecánica para Ingenieros Estática, tercera edición de J.L. Merian y L.G. Craigie, capítulo 2, problema representativo 2.47. Por lo tanto, para poder determinar y resolver este ejercicio, hemos aplicado que el momento que produce la fuerza resultante con respecto a un punto es igual a la suma de los momentos de cada una de estas fuerzas producen con respecto al mismo punto. Si te gustó el video, regálame un like, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas el siguiente video. Aquí, en Tensión de Formación, tu canal de estructuras.